continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Que en esta noche la gloria del Señor sea inundando tu casa, especialmente tu vida, porque cuando tu vida es llena, tu casa está llena de la atmósfera de Dios. Por eso la paz de nuestro Señor Jesucristo está llenando nuestros corazones, nuestras vidas y haciendo que cada uno de nosotros nos levantemos en grande victoria. Y si en esta mitad de semana hay luchas, hay dificultades, hay grandes problemas, sabemos que Dios te tiene para grandes cosas, y en esta hora el Espíritu Santo de Dios que está en tu corazón te levanta en grande victoria. Nos levanta cada uno de nosotros para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de más en más, porque eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Él quiere bendecir nuestras vidas, fortalecernos a cada uno de nosotros, porque somos hijos, y si somos hijos, Él nos llena de esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios se la llene de bendiciones, amada pastora. Amén, iglesia, muy buenas noches. Es hermoso poder estar una vez más aquí con ustedes a través de estos medios de comunicación para llevar palabra del Señor y poder disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Amén. Es muy honroso para cada uno de nosotros que el Espíritu Santo de Dios esté en medio nuestro, que el poder de nuestro Señor Jesucristo esté en nuestros corazones. Por eso tenemos que disponernos cada uno de nosotros para entrar delante de la presencia del Señor. Cuando los discípulos se admiraron por lo que Jesús hacía, ellos le preguntaron sobre la oración, y por eso es tan importante para nosotros la oración, así como Juan también oraba o le enseñó a sus discípulos a orar, dice la palabra. Por eso nosotros también debemos unirnos en oración, colocar todo nuestro ser delante de la presencia del Señor a través de la oración, porque es el mecanismo, la herramienta, el modo por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Vamos a orar entregando esta palabra delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Amén, iglesia, así que vamos a disponer nuestro corazón para orar a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí en esta noche una vez más, mi Señor, reunidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, acercándonos ante nuestro Dios Todopoderoso, a su trono precioso para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, mi Señor amado y precioso Dios. En esta noche queremos decirte, mi Dios de los cielos, que nos hables, mi Señor, que hables a cada uno de los corazones, Señor, que tu presencia maravillosa esté obrando en cada uno de nosotros, Señor, a través de tu Santo Espíritu, mi Señor. Queremos pedirte que el Espíritu de Dios sea derramado en cada uno de los hogares, en cada una de las personas que está escuchando esta palabra maravillosa, Señor. Espíritu de Dios, levanta a tu pueblo. Espíritu de Dios, danos la sabiduría para entender esta palabra, mi Señor, y sea el poder tuyo derramándose sobre cada casa, sobre cada hogar, derramando sanidad, derramando libertad, derramando unción preciosa tuya, Espíritu Santo, en esta noche, mi Señor. Padre, queremos darte muchas gracias por lo maravilloso que tú has sido para con nosotros, Padre. Declaramos, como dice tu palabra, que solamente hay uno bueno, y ese eres tú, mi Señor, el que ha sido bueno con nosotros, el que nos ha ayudado, el que nos ha levantado, el que nos ha fortalecido, el que cada día nos acompaña en este camino que debemos andar, mi Dios de los cielos. Muchas gracias, porque es tu presencia prometida para cada uno de nosotros, mi Dios de los cielos. Te pedimos en esta noche, háblanos a través de tu palabra, edifícanos con tu palabra preciosa, mi Señor, porque tu palabra es la que alumbra nuestro camino, tu palabra la que nos guía, Señor, tu palabra es la que nos enseña, bendito Dios, todas las cosas, mi Rey. Por eso te pedimos, habla nuestros corazones, habla nuestras vidas, mi Señor, bendito Rey, en esta noche, y que tu palabra, Señor, dé la libertad en cada casa, en cada hogar, en nuestras vidas, tu palabra que trae libertad, Señor, porque desatamos libertad en este lugar, desatamos libertad en cada uno de los hogares, declaramos que los cielos se abren donde quiera que esta palabra es escuchada, mi Dios de los cielos. Te damos gracias, mi Señor, Dios Todopoderoso, y te pedimos que nos ayudes para que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, en nuestro corazón, y dé fruto al 100%, mi Señor, amado Dios y Padre Celestial. Muchas gracias, bendito Rey, por tu palabra preciosa, por tu presencia para con nosotros, y por tu Santo Espíritu que cada día nos ayuda y nos guía, mi Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios.
Qué hermoso es poder orar al Señor y saber que Él nos oye. Él inclina su oído cuando su pueblo se humilla y busca su rostro. Eso es lo que estamos haciendo nosotros a la mitad de la semana, también buscando nuevamente su rostro en congregación, allí donde usted se encuentra. Hace parte de una iglesia triunfante, de una iglesia vencedora, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que nos hace más que vencedores en Él. Por eso nos preparamos también para leer su maravillosa palabra, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí es en 2 de Corintios, capítulo 4, el verso 17. Dice así la palabra del Señor: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Gloria a Dios. Esa palabra del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto nos enseña que cada uno de nosotros pasamos por tribulaciones, por leves tribulaciones. No son eternas, son leves y son temporales, no son eternas. Por eso cualquier problema que estás pasando no es eterno, es provisional, es un momento nomás en la vida, porque Dios nos tiene destinados a cada uno de nosotros de vivir momentos de gloria, momentos de victoria maravillosos delante de su presencia. Pero esa tribulación momentánea dice que produce en cada uno de nosotros un más peso de gloria, es decir, nos da ese poder, esa experiencia para poder empezar a caminar en lo sobrenatural que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, cuando nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo tomamos las promesas que Dios nos ha dado, nos levantamos a triunfar, nos levantamos a vencer, nos levantamos a recibir lo sobrenatural de Dios, porque Dios nos ha dejado principios. Desde la creación universal dejó principios a la humanidad, principios a la naturaleza, principios de todo lo que ejerce sobre la tierra. Son principios que Dios ha dejado, y los principios normalmente son conceptos que se usan en cualquier lugar y por cualquier persona. Ese concepto que se usa en cualquier lugar y por cualquier persona funciona en todas las personas, pero nosotros tenemos una ventaja tan maravillosa en los caminos del Señor, y es que cada uno de nosotros trabajamos en los principios con la ayuda del Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas que Dios nos ha concedido. Cuando nosotros estamos en los principios de Dios, entonces empezamos a hacer algo importante, ser lo que Dios dice que nosotros podemos ser. Por eso empezamos a escudriñar la Escritura. Somos hijos de Dios, tenemos herencia en aquellos pactos y promesas que Dios nos ha dejado, y tenemos que empezar a hacer lo que la Biblia dice que podemos ser. Por eso es importantísimo para cada uno de nosotros no llegar y empezar en los caminos del Señor y seguir común y corriente. No, hay principios extraordinarios que nos permiten ser hijos de Dios, que nos permiten ser más que triunfadores, más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese ser es lo que Dios quiere llenarnos a cada uno de nosotros, todo nuestro ser, de su presencia, de su capacidad, que nos da a cada uno de nosotros ese potencial para marcar la diferencia. Y cuando empezamos a hacer lo que Dios nos dice que podemos ser, empezamos a hacer las cosas. Esas cosas que hasta el momento eran imposibles sin Cristo, con Cristo somos más que vencedores. Hay una nueva fuerza, hay una nueva bendición, hay una nueva sabiduría. Hay cosas que cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, nos permite hacer lo que no podíamos hacer antes. Empezamos a hacer lo que Dios nos dice que podemos hacer. Por eso no podemos hacer cosas que Dios no nos permite. Tenemos que hacer las cosas que en la palabra nos permite. Si somos esos seres en los cuales recibimos lo que Dios dice que te podemos ser y empezamos a hacer lo que Él nos ha dicho que podemos hacer, entonces nuestra vida va a tener la bendición maravillosa del cielo. Por eso podemos ser, podemos hacer y podemos tener lo que el reino de los cielos dice que nosotros podemos tener. Hay grandes bendiciones que el reino de los cielos tiene para cada uno de nosotros. Tener el poder de gloria, el peso de gloria que dice que produce en nosotros cada problema, cada dificultad. Nosotros tenemos esa bendición tan maravillosa en cada uno de nosotros. Por eso, para ser los hijos de Dios, para hacer las cosas como hijos de Dios y para tener las cosas como hijos de Dios, Dios nos ha dado dones y talentos. Esos dones y talentos, habilidades que producen en cada uno de nosotros son tan importantes en nuestra vida. El don que Dios nos ha regalado, los talentos que Dios nos ha regalado son muy importantes en nuestra vida y son tan importantes, amada iglesia, que
la palabra lo describe y todos los dones se evalúan y los talentos se evalúan por el peso. Normalmente nosotros en nuestra economía nacional, en el país de Colombia, donde nosotros vivimos, se maneja el peso colombiano cuando manejamos el dinero. El peso colombiano, cuando usted porta una de las cantidades, está diciendo que está portando el peso de oro por el cual ese billete representa. Si son 500, si son 50,000, 100,000, entonces son 100,000 que equivale a lo que vale el gramo de oro. Es decir, cuando Jesús da los talentos a ellos en ese tiempo, equivalía más o menos a 200 libras. Es decir, casi 4 millones de dólares le entregó al que menos le entregó. Al que más le entregó 40 millones de dólares. Le entregó mucho dinero a esa persona, era para administrarla. Y eso nos da a entender a cada uno de nosotros que el peso que cada uno de nosotros ejercemos es la responsabilidad de poder enfrentar cada una de las dificultades conforme al don o al talento que Dios nos ha dado. Y ese don y el talento es un peso maravilloso que Dios ha puesto en nuestra vida de responsabilidad delante de la presencia de Él. Es decir, cada uno de nosotros tenemos la habilidad o el don y en ese talento que Dios ha puesto para desarrollarlo. No podemos nosotros normalmente llegar y empezar a no ejecutar lo que Dios nos ha dado. Si nosotros queremos ser lo que Dios nos ha dicho, si queremos hacer lo que Dios nos ha dicho, tener lo que Dios nos ha dicho, tenemos que empezar a descubrir ese don y ese talento, esa habilidad delante de la presencia del Señor, qué es lo que Él quiere hacer con nosotros en esos dones y esos talentos. Y eso produce en nosotros un peso, ese peso para empezar a enfrentar cualquier dificultad que haya en nuestra vida. Ese peso representa algo importantísimo. Nosotros nos movemos por ese peso de gloria que Dios ha puesto en nuestras vidas. Normalmente cuando usted coge un gramito de oro, lo coloca en el agua, ese gramito se va a las profundidades, pero si coloca un palo, ese palo flota. Por eso Dios no nos está hablando de volumen, sino de peso de gloria, no porque mucho, de volumen, de lo que mucho hablamos o lo que muchos hacemos, no, lo que hablemos lo hacemos. Por eso tenemos que empezar a recibir las cosas que Dios nos ha dado, las cosas que Dios nos dice que podemos ser, y cuando nosotros empezamos a tener que somos hijos de Dios, que empezamos a hacer las cosas como hijos de Dios, las cosas se empiezan a transformar, las cosas se empiezan a cambiar, Dios empieza a hacer cosas grandes y extraordinarias con cada uno de nosotros. Por eso esa leve tribulación son los problemas, son las dificultades, son las adversidades, son aquellas cosas que están haciendo que la vida del hombre o de la mujer en Cristo Jesús Señor nuestro, el enemigo quiere hacerlo sentir derrotado, pero ese peso dice que produce en nosotros un peso más de gloria. Esa adversidad, lo que está atacando nuestras vidas en cualquier área, Dios dice que nosotros podemos ser conforme a lo que Él ha dicho con nosotros. Si es en alguna adversidad física, nosotros empezamos a declarar que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo somos sanos. Si es alguna adversidad emocional, sabemos que Él pelea por nosotros como poderoso gigante, que Él está por nosotros. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso tenemos que tener esa seguridad cada uno de nosotros de lo que Él hace en nuestra vida, de ese poder maravilloso de lo que Dios ejercita en cada uno de nosotros. Ahora, para poder tener ese peso de gloria, nosotros necesitamos permitir que la palabra entre en las profundidades de nuestro corazón. Esas profundidades de nuestro corazón son muy importantes en nuestra vida. Las profundidades de nuestro corazón es donde Dios viene a obrar, a operar allí en lo más profundo de nuestro corazón. Dice la palabra a través del profeta Jeremías, a través del salmista, a través también del sabio Salomón, que Dios escudriña lo profundo de nuestro corazón, que Dios hace que nuestros corazones estén delante de su presencia. Entonces, ¿qué hay dentro de nuestro corazón? Lo que Él va a escudriñar, ahí en esas profundidades debe estar arraigada la palabra de Dios, lo que Dios dice que nosotros podemos ser. Y cuando nosotros empezamos a llevar eso a lo profundo de nuestro corazón, eso empieza de la abundancia del corazón a hablar la boca. Empezamos a hablar las cosas maravillosas de lo que Dios tiene con nosotros y empezamos inmediatamente lo que nosotros creemos que
podemos ser, empezamos a hacer esas cosas, porque todo empieza por el pensamiento. Acuérdese que Dios nos ha dado ese pensamiento, por eso dice: no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, entonces cuando nosotros creemos en las promesas del Señor, que son los principios de Dios que funcionan en todo mundo, pero nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo para enfrentar cada una de las dificultades o adversidades, y empezamos a hacer lo que Dios dice que podemos ser. Y inmediatamente cuando nosotros pensamos eso, empezamos a hacer las cosas. Por eso empezamos a hablar las cosas, a hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer, y inmediatamente empezamos a tener lo que Dios nos ha prometido en nuestra vida. Por eso necesitamos ese orden en nuestra vida, que los principios funcionen, que ese peso, que las adversidades que estamos pasando, que todos los problemas que estamos pasando, o aquellos inconvenientes que estamos pasando, si nosotros nos colocamos delante de la presencia del Señor, Él nos va a ayudar a salir adelante. Él va a trabajar con nosotros, y eso produce en nosotros una confianza, que es ese peso de gloria que dice el apóstol Pablo, para podernos levantar y mostrar lo que Dios hace realmente en cada uno de nosotros. Así es, pastor. Y es que la palabra del Señor nos está diciendo que este peso, esa leve tribulación que estamos pasando, dice que en nosotros produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Dice en otra parte, dice: porque a nosotros los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y es verdad, porque todo lo que pasamos en el camino, todo lo que vivimos, todos los procesos que tenemos que pasar, que son tribulaciones, que son aflicciones, que son problemas, que son cosas que se vive, que todo ser humano lo vive, eso produce en nosotros algo, pero va de acuerdo a la actitud que esté en nuestro corazón. Porque si nosotros sabemos que estamos pasando por esa adversidad, obviamente al ser humano no le gusta pasar por adversidades, no le gusta pasar por procesos, no le gusta tener dificultades en su vida. Pero cuando nosotros nos entregamos al Señor y le ponemos allá todas las cargas, nuestros pesos, nuestras cargas en el Señor, entonces vamos a entender que lo que Dios está haciendo es para nuestra ayuda. Por eso dice que todo nos ayuda a bien, porque Dios hace un proceso y permite, porque Dios permite que nosotros pasemos por estas leves tribulaciones, porque ahí es donde nosotros somos formados, ahí es donde nosotros somos transformados, pastor, a través de esas circunstancias que pasamos. Porque si todo está muy bien, pues nunca tendremos ningún problema, nunca seremos cambiados ni transformados, es verdad. Porque cuando pasamos por esas leves tribulaciones es donde nos damos cuenta realmente, nosotros vemos quiénes somos realmente, cómo nos comportamos, porque nosotros podemos decir que somos muy buenas personas, pero llega el momento donde vienen las circunstancias difíciles y entonces ¡pum!, cuando ya nos damos cuenta que no es esa misma persona, sino que pastor, de la ovejita apareció fue el lobo, ¿cierto? La manera de hablar, de comportarse cambió totalmente, porque por eso es que somos pasados por esas tribulaciones, porque somos formados en medio de ellas, porque de ellas aprendemos qué comportamientos, aprendemos a pensar correctamente, aprendemos a ver las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere. Y cómo nosotros vamos a atravesar esas leves tribulaciones, cómo nosotros vamos a superar eso, por medio de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que nos instruye, dice ahí, que es la que nos enseña, nos instruye lo que nosotros debemos hablar, hacer y el camino por donde debemos seguir, dice la palabra del Señor. Entonces es a través de la palabra donde nosotros sabemos, debemos hacer lo correcto, cuando nosotros leemos la palabra y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para comportarnos exactamente como Él quiere, para nosotros poder salir de esas tribulaciones y esas dificultades en victoria, pastor. Amén, amada pastora. La palabra que el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corinto y nos dice a cada uno de nosotros, esa enseñanza gloriosa en esta noche, nos dice: pero esta leve tribulación momentánea, o sea, la tribulación no es permanente. Otra cosa es que la persona se acostumbre a llevar ese problema, se acostumbre a llevar esa dificultad, pero dice momentánea, o sea, no es eterna, es momentánea. Para eso venimos en esta noche, para eso nos congregamos en esta noche, para eso recibimos la palabra en esta noche, para decirnos Dios a cada uno de nosotros que no, esa tribulación no es para siempre, es temporal, no es permanente. Por eso dice leve tribulación, esa leve tribulación momentánea, no es eterna, es momentánea.
produce, o sea, nos da una experiencia para enfrentar cada dificultad. Porque cada experiencia, cuando nosotros enfrentamos algo que no sabíamos hacer, lo empezamos a hacer, nos tomamos confianza y a la segunda vez lo hacemos mejor, a la tercera pues más fácil y tomamos esa confianza de ejecutar y hacer mejor las cosas. Por eso dice claramente que esta leve tribulación momentánea, es decir, no es eterna, nos da un más peso de gloria, es decir, una experiencia maravillosa, esa experiencia gloriosa que Dios tiene a favor de cada uno de nosotros. Esa experiencia nos produce esa experiencia gloriosa cuando nosotros llevamos la palabra a lo profundo de nuestro corazón y la afirmamos para que todo lo que nosotros empecemos a hablar sea de acuerdo a lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros, lo que Dios dice que podemos ser cada uno de nosotros, lo que Dios dice que podemos hacer cada uno de nosotros, lo que Dios dice que podemos tener cada uno de nosotros. Y ahí es esa experiencia gloriosa. Miremos lo que pasa en las profundidades del mar. En las profundidades del mar están los monstruos marinos, amada pastora. Esos monstruos marinos, normalmente un pez o los que están en la superficie no pueden bajar porque en las profundidades hay un peso, hay más gravedad, entonces hay el peso de gravedad y ellos resisten mayor peso. Pero cualquier animal de la superficie que baje es fácil presa para los animales, los monstruos marinos que son más grandes, resisten más peso porque tienen esa fortaleza. Eso sucede también en nuestras vidas cuando una persona lleva la palabra en la superficie, no la profundiza en el corazón, no la hace en el corazón. Cualquier cosa superficial le hace daño, cualquier cosa superficial, cualquier monstruo superficial puede hacerle daño. Por eso tenemos que profundizar la palabra de Dios. Cuando profundizamos la palabra de Dios, Dios empieza a hacer que cada uno de nosotros ejecutemos las cosas porque no estamos solos. Ya tenemos el poder del Espíritu Santo y dice la palabra también que hay un ejército celestial trabajando al servicio de los que hemos de heredar salvación. Usted y yo tenemos un ejército celestial que está alrededor de nosotros, que está guardando nuestras casas, que está guardando nuestras vidas, que está guardando todo nuestro ser. Él está protegiéndonos, Él está guardando nuestras vidas. Por eso cada una de las cosas que suceden en nuestra vida nos están dando un peso de gloria. Ese peso de gloria es para enfrentar cada dificultad con el poder que Dios nos ha dado. Si es en el área física, ya sabe que tiene el poder para derrotarlo por la llaga de Jesús. Si el maligno se levanta de alguna manera, sabemos que el poder de la sangre de Jesús destruye toda cadena, toda opresión que el hombre fuerte quiera colocar en contra de nuestras vidas. Nos levantamos como iglesia en este tiempo para andar en las profundidades de nuestro corazón con la palabra de Dios, que la palabra entre en las profundidades de nuestro corazón para que nuestro corazón, nuestro ser empiece a hablar son las cosas de Dios, empiece a hacer las cosas de Dios. Si una persona está queriendo hablar muchas cosas de Dios, pero en las profundidades de su corazón no está la palabra, no están las promesas de Dios, no están los principios de Dios, esa persona simplemente está hablando pero no está ejecutando. Por eso no va a hacer las cosas de Dios. Si nosotros vamos a hacer lo que Dios dice que podemos ser, hacer las cosas que Dios dice que tenemos que hacer, inmediatamente vamos a tener esas cosas porque en la profundidad de nuestro corazón está esa palabra, esta palabra que es vida, esa palabra que nos levanta, esa palabra que nos bendice, esta palabra que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es importantísimo, amada iglesia y pastora, que en esta noche podamos expresar, exteriorizar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Las cosas de Dios tenemos que exponer las cosas de Dios. Si una persona no expone, no habla las cosas de Dios, realmente queda neutralizada la palabra. La palabra está para dar vida, la palabra está para poderla nosotros anunciar. Acuérdese que tu boca tiene poder para dar vida o dar muerte, pero es poderosa cuando damos vida conforme a la palabra de Dios. Cuando nosotros damos la vida conforme a la palabra de Dios, entonces estamos expresando, exponiendo, estamos exteriorizando la palabra de Dios y esa se empieza a ejecutar. Porque muchas personas pueden saber mucha Biblia, pero si no la declaran, si no la hablan, si no empiezan a hacerla,
inmediatamente se está anulando. Sí, tiene mucho conocimiento, pero no tiene ese poder de poder anunciar a los cuatro vientos el poder de Jesucristo, de poder anunciar a los cuatro vientos del poder de Dios que transforma todas las cosas, que el Espíritu Santo de Dios se mueve en todos los lugares y nosotros somos los instrumentos para hacer, para tener las cosas de Dios en este tiempo. Y si nosotros podemos tenerlo, lo tenemos a través de lo que estamos pronunciando. ¿Qué estamos pronunciando? Entonces, esta leve tribulación no es la que vamos a pronunciar, la leve tribulación. La leve tribulación es alguna enfermedad, es alguna circunstancia en la economía, es alguna circunstancia en la familia, es alguna circunstancia en medio de la sociedad. Esas circunstancias que están pasando adversas, eso no es lo que vamos a anunciar. Vamos a anunciar el que derrota esas adversidades. Vamos a anunciar a aquel que está con nosotros, que nos ayuda, aquel que siempre nos saca en grandes victorias. Usted puede ver, amada iglesia, aquellos grandes hombres de renombre en la palabra de Dios. Dios les dio una promesa. Ellos podían hacer, porque podían ser lo que Dios dijo que podían ser, y ellos empezaron a hacerlo. Ellos empezaron a hacer esas cosas y obtuvieron las cosas, pudieron tener las cosas que Dios les había prometido. Por eso Dios nos ha prometido las mismas cosas. Dice que las promesas de Abraham pasaron por encima de la ley, dice el apóstol Pablo, y llega a la gracia que es nuestro Señor Jesucristo a favor de cada uno de nosotros, y nosotros podemos ejecutar esas promesas maravillosas que Dios le dio a Abraham, que vienen para cada uno de nosotros como iglesia. Esas promesas nos levantan a ser más que vencedores. Esas promesas nos enseñan a hacer que la encrucijada, esa leve tribulación que parece que no va a salir, dice el apóstol, es leve tribulación momentánea. Depende de ti el tiempo que quieras llevarla. Depende de cada uno de nosotros el tiempo que queremos llevar esa adversidad. Pero nosotros tan pronto hay una adversidad, declaramos que en el nombre de Jesús ya era una enfermedad, ya era un problema, ya era alguna adversidad en la vida del creyente. Nosotros nos levantamos creyendo que Dios en las profundidades de nuestro corazón nos ha dado ese peso de gloria para que en las leves tribulaciones momentáneas no afecte nuestra vida física, no afecte nuestra vida emocional, no afecte nuestra vida familiar, no afecte nuestra vida laboral. Por eso Dios nos hace más que vencedores. Es cuando nosotros empezamos a hacer las cosas de Dios, empezamos a tener que de la abundancia de lo que hemos recibido de la palabra en las profundidades de nuestro corazón, empezamos a declararlo. Por eso una persona que no tiene ese peso de gloria, esas profundidades en la palabra de Dios, es más liviano que los que tenemos la palabra de Dios, de los que portamos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos lleva en esta noche a que cada uno de nosotros podamos, con la autoridad que Dios nos ha dado, de salir de esos problemas, de salir de esas dificultades, porque es el tiempo, es el momento de expresar, es el momento de exposición de las cosas de Dios, de lo que hay en nuestras profundidades. Es un tiempo maravilloso, amada pastora e iglesia, en la cual cada uno de nosotros nos acerquemos confiadamente a Dios y recibamos esas promesas, llevémoslas a lo profundo de nuestro corazón, empecemos a hacerlas, empecemos a declararlas, empecemos a anunciar a los cuatro vientos lo que Dios puede hacer con nosotros. Y empezar a hacerlo es porque nosotros podemos tenerlo. Acuérdese, ningún Abraham llegó y habló las cosas y se escondió. No, Abraham habló, fue a la guerra, Abraham habló, fue a la conquista, Abraham fue a los territorios que Dios le decía que iba, y él llegaba y en todo lugar honraba y glorificaba el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. David de igual manera, David fue un hombre en el cual le creyó a Dios, llegaba, enfrentaba, iba a enfrentar algún ejército, le pedía el consentimiento a Dios y iba y enfrentaba aquellas adversidades porque Dios daba la aprobación. Dios en este momento está a favor de cada uno de nosotros. Dios no está en contra nunca del hombre, nunca de alguna persona. Dios siempre está a favor de nosotros. Necesitamos es volvernos a Él. Necesitamos es tomar esos principios que funcionan. Son principios en los cuales funciona en cualquier persona y en cualquier lugar. Pero especialmente para los que tenemos el poder maravilloso de Dios en nuestros corazones. Él nos ayuda a ver lo que no podíamos ver. Él nos ayuda a pensar las cosas que antes no podíamos pensar. Eso hace Dios a favor de cada uno de nosotros, amada iglesia. Es un tiempo glorioso en el cual cada uno de nosotros nos vamos a levantar a hacer las cosas que Dios nos ha dicho. Por eso vamos a tener esa sanidad, vamos a tener ese milagro, vamos a tener esa libertad, vamos a tener esa bendición que tanto hemos soñado en nuestra vida. Por eso
eso esta leve tribulación momentánea no es permanente. Lo que está pasando, el problema, lo que estás esperando, lo que estabas buscando, no es temporal, es temporal, no es eterna, y esa temporal tiene un ciclo final y depende de cada uno de nosotros cuando anunciemos el tiempo final, cuando anunciemos que no queremos más ese problema, cuando anunciemos que vamos a hacer las cosas que Dios dijo que podíamos hacer. Inmediatamente el poder maravilloso del cielo empieza a manifestarse en cada uno de nosotros y nos levanta. Ahí es cuando se manifiesta el milagro de Dios en nuestra vida. El milagro de Dios se manifiesta cuando nosotros empezamos a hacer las cosas que Dios dice que nosotros podemos hacer, amada pastora. Claro que sí, pastor, y es que así son las cosas del Señor, como usted lo estaba diciendo. Nosotros definimos el tiempo, iglesia, el tiempo de la tribulación, porque obviamente Dios quiere que el tiempo sea momentáneo, que sea algo leve, que sea algo corto, pero el problema es que yo quiero que nosotros recordemos allí al pueblo de Israel. ¿Se acuerda en el pasado el pueblo de Israel? La palabra del Señor dice que ellos iban a pasar el desierto, solamente iban a estar en el desierto 40 días, pero esos 40 días se convirtieron en 40 años. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó eso? La tribulación que ellos esperaban era corta y se les alargó como el cuento. ¿Pero por qué? Porque la actitud de su corazón no era correcta, porque ellos se quejaban, porque siempre vivían quejándose de Dios, no veían las cosas grandes, preciosas, maravillosas que hizo Dios, los milagros, todo lo que hizo el Señor para sacarlos del pueblo de allá de Egipto. Eso no lo veían, sino solo veían los problemas, las adversidades, e hizo eso, que esa tribulación se alargara, que ese problema se alargara y que estuvieran muchísimos años en el desierto dando vueltas. Y quizás tú dices, pero ahí me están explicando que la tribulación es leve y que es momentánea, pero ¿por qué llevo tanto tiempo en esto? Es bueno revisar nuestro corazón, es bueno mirar por qué hace tiempo estoy pasando por esta situación. Debo mirar, me he quejado, no he hecho las cosas conforme el Señor me lo está diciendo, porque el Señor nos dice, y Él siempre nos da la salida para todos los problemas que nosotros tenemos. Él siempre nos habla a través de su palabra, nos da la salida. El problema somos nosotros que no obedecemos lo que Él dice que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Por eso la palabra del Señor nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, como nosotros queramos, como nos parece que debemos hacerla, pero es como la palabra del Señor nos enseña, porque Él es la guía que nos enseña el camino por donde nosotros debemos andar. Entonces es la palabra del Señor la que nos enseña cuál debe ser nuestra actitud, qué debemos hacer, qué debemos romper, qué cadenas debemos romper en nuestra vida para poder salir de esta tribulación y recibir ese peso de gloria que el Señor quiere darnos, porque Él quiere siempre bendecirnos, porque Él quiere derramar su presencia maravillosa en cada uno de nosotros, que produzca ese peso, es decir, que produzca ese valor, que produzca esas cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas, que salgan a flota, no las adversidades que tenemos, sino las cosas maravillosas que Dios ha puesto en nuestra vida, iglesia. Así que nosotros tenemos que saber que ya es tiempo de terminar esa adversidad que estamos viviendo, pero nosotros determinamos en qué momento. No sabemos como Faraón, que fue Moisés, le dijo Moisés a Faraón, digna de decirme cuándo quito estas ranas de todo Egipto, y él dijo, mañana. Y quizás tú estás diciendo, no, pues esperar que venga mañana la solución. No, hoy es día de solución, hoy es día de que se acabe el problema, hoy es día que se acabe la tribulación, pero en nosotros está el ponerle atención a Dios y obedecerlo. Aleluya. Por eso Dios ha puesto un peso de gloria en cada uno de nosotros. Esa leve tribulación momentánea produce en cada uno de nosotros un peso de gloria en cada uno de nosotros. Ese peso de gloria entonces resiste cada una de las cosas que el hombre fuerte quiere hacer en contra de nuestras vidas, que no nos permiten ser lo que Dios ha dicho que ser. Por eso ese peso de gloria empieza a hacer las cosas que Dios dice que podemos ser. Empieza a hacer las cosas que Dios dice que podemos hacer y tener las cosas que Dios dice que podemos tener. Por eso tenemos que exponer, tenemos que expresar las cosas que Dios ha puesto en las profundidades de nuestro corazón, para que el maligno no tome ventaja y no llegue a hacer cosas adversas en nuestra vida. Por eso es tan importante para nosotros saber
que en nuestra vida Dios ha dado promesas, como en la Biblia podemos encontrar en el Nuevo Testamento dos relatos de dos higueras. La primera higuera es la que no da fruto. Jesús iba a tomar fruto, el fruto de ahí no hay, entonces la maldice y dice, de hecho Jesús le dice, nunca más salga fruto de ti, y una higuera está para llevar fruto, y como no lleva fruto, pues ella se muere, porque es la función de una higuera es llevar fruto, y como no tenía esa función, entonces Jesús debe declararla, ella se muere porque no puede llevar ese fruto en el cual no estaba llevando, estaba siendo inerte o estaba tomando un alimento y no estaba ejerciendo el propósito por el cual fue creada. La segunda también dice que era una higuera que no estaba produciendo. Esa higuera no estaba produciendo nada, pero el dueño va a hacerla que la quiten porque lleva años y no había producido. Pero el mayordomo le dice, no señor, déjemela todavía, yo le voy a trabajar, voy a labrar, voy a hacer esto, y si ya no produce, ahí sí, usted dependerá de lo que quiera hacer con ella. Eso nos enseña a cada uno de nosotros que hay cosas en las cuales en nuestra vida nosotros como cristianos debemos decirle, ya no va más, porque son cosas estériles en nuestra vida, cosas que no funcionan en nuestra vida, no nos permiten ser lo que Dios ha dicho que ser, porque producen esterilidad en la vida espiritual. Por eso necesitamos, como esa higuera que Jesús vio que no llevaba fruto, Él le dijo, no nazcan fruto más nunca de ti. Por eso hay cosas que están llevando frutos negativos en la vida de la persona, y vamos a anularlas en esta hora para que nos permitan hacer las cosas de Dios y tener las cosas que Dios nos ha dicho que podemos tener. Por eso la segunda es aquella que es alguna cosa que usted parece que no funciona, pero lleva un principio de Dios. Dios se lo prometió, Dios se lo dijo. Abónela en esta hora, trabaje sobre ese principio bíblico, sobre ese principio de esa promesa que Dios te dio. Esa promesa que Dios te dio, Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir, Dios no va a dejarte en derrota, no, Dios no te va a avergonzar. Dios no avergonzó a David, Dios no avergonzó a Salomón, Dios no avergonzó a aquel hombre como Abraham, Dios no avergonzó a Noé en esa gran hazaña que tenía que hacer, porque el mundo se iba a acabar, pero él y su familia que le creyeron a Dios fueron salvos. Por eso Dios no te va a dejar avergonzado en ese siglo XXI. Cuando había menos tecnología, cuando había menos recursos, Dios los bendijo. Ahora Dios te tiene a ti y a mí como iglesia, que podemos tener lo que Dios ha dicho que podemos tener. Por eso vamos a orar creyéndole al Señor en esta noche que somos hijos de Dios, que esa leve tribulación, que quizás es como aquella higuera estéril, pues vamos a decirle que se termina ahora, porque no va a llevar fruto en nuestra vida. Pero hay una higuera también que es una promesa que Dios te dio, que tú la vas a abonar, porque sabe que va a llevar fruto, y va a llevar un fruto al 100%. Por eso vamos a declarar la palabra de Dios en nuestra vida. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias porque esa leve tribulación que produce en nosotros, Señor, algo momentáneo, produce en nosotros ese peso de gloria. Eso es momentáneo, la leve tribulación. Por eso hoy renunciamos a todo lo que se ha levantado, espíritu inmundo de enfermedad, espíritu inmundo que acecha a la iglesia, que está atentando con la vida de los siervos, la vida de los servidores, la vida de la iglesia. Hoy le atamos, lo ligamos, lo encadenamos, lo echamos fuera de la iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera de la vida de este hermano, de esta hermana que está declarando que se va la brujería, el hechizo, el conjuro, la enfermedad, la maldición. Termina en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret ponemos la sangre poderosa color carmesí sobre nuestras vidas, sobre la vida de la iglesia, declarando que brujo, que hechizo, que conjuro, que rezo, que maldiciones, que macumba se rompen en esta hora, que se rompen espíritus inmundos de enfermedad, de maldiciones, salen de nuestra vida. Espíritu que está al acecho para traer muerte, hoy lo anulamos en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos la palabra de bendición sobre la iglesia. Declaramos que somos sanos por las llagas de Jesús, libres por la sangre de Jesús, que somos prósperos conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor mío y Dios mío, porque sabemos que hoy tenemos una ayuda que nos va a ayudar a hacer lo que Dios dice que podemos ser. Nos va a ayudar a hacer las cosas que Dios dice que podemos hacer, a tener las cosas que Dios nos ha prometido, y por eso esas promesas tuyas se hacen realidad en este tiempo. Por eso esa leve tribulación produce en nosotros ese mal
más excelente peso de gloria en nuestra vida, ese peso de autoridad, ese peso en la palabra para derrotar el cáncer, para derrotar la leucemia, para derrotar la maldición, para derrotar toda adversidad que se ha levantado en contra de nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, qué bendición tan maravillosa en esta noche poder participar también de pactar con el Señor. Ese pacto que hacemos allí en nuestros hogares, sabemos que nuestra economía depende de Dios. Moisés le dijo al pueblo: no se le olvide de quién le dio el poder de hacer la riqueza. Y nosotros sabemos que todo viene de la mano de Dios, así como el salmista decía: todo lo recibido de tu mano le damos. Por eso venimos a entregarle al Señor lo que Él nos ha dado. De la parte de que nos queda a nosotros una ofrenda, los que pactamos en el diezmo, tenemos una preciosa bendición. En la Biblia, el escritor sagrado de Hebreos dice que aquí en la tierra recogemos los diezmos hombres mortales. Por eso nos unimos con la pastora para orar por la economía. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por la economía de la iglesia. Activamos la palabra de bendición en la cual tú nos has dicho, Señor mío y Dios mío, que la bendición maravillosa del cielo viene a favor de cada uno de nosotros, que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. Recibimos esa promesa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Récord Restauración a las 9 de la mañana. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.